chicos, bienvenidos a un nuevo vlog. Nos encontramos en el Museo Museo Nacional de la Revolución Mexicana, que se encuentra saliendo del metro Revolución. Hola, mi nombre es Mari y tengo un canal aquí en YouTube. Antes solo lo usaba para subir videos de familiares y amigos, pero quise hacer algo más provechoso con él. Bueno chicos, aquí se nos olvidó mencionarlo, pero nosotras entramos por la parte izquierda, pero nos dijeron que la taquilla era hasta el fondo, hasta llegar a unas puertas transparentes. Una vez ahí, si son estudiantes y llevan su credencial vigente, les van a cobrar en la entrada 22 pesos. Nos van a dar. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. El Monumento a la Revolución es uno de los símbolos más importantes de la Ciudad de México. Se encuentra en la Plaza de la República y representa la lucha del pueblo mexicano durante la Revolución Mexicana. Su historia comenzó en 1910 cuando el presidente Porfirio Díaz planeó construir el Palacio Legislativo Federal. Sin embargo, el proyecto se detuvo por el inicio de la Revolución. Años después, el arquitecto Carlos Obregón Santacilla decidió aprovechar la estructura que ya existía para crear un monumento que recordara la Revolución Mexicana. La construcción se retomó en 1933 y finalmente se inauguró en 1938. Desde entonces, el monumento se ha convertido en un símbolo de libertad, cambio y justicia social. Hoy en día, el Monumento a la Revolución también alberga un museo y los restos de importantes líderes revolucionarios como Francisco I. Madero, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. El Monumento a la Revolución no es solo una obra arquitectónica, es un homenaje a quienes lucharon por transformar México. Durante la Revolución Mexicana, las mujeres anarquistas fueron activistas, periodistas y militantes que promovieron ideas de libertad, igualdad social y rechazo a toda forma de autoridad opresiva. Su participación se desarrolló principalmente en el ámbito intelectual, sindical y propagandístico, donde cuestionaron tanto al régimen porfirista como a las estructuras patriarcales de la época. En términos generales, estas mujeres defendían la emancipación femenina, la educación laica, los derechos laborales y la organización autónoma de los trabajadores. Su pensamiento se vinculaba con el anarquismo transnacional, especialmente el magonismo, movimiento influido por Ricardo Flores Magón. Entre las figuras destacadas se encuentran Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que era una periodista y editora de Vesper, crítica del porfiriato y promotora de la justicia social; Dolores Jiménez y Muro, autora del Plan Político y Social de 1911, donde exigía reformas sociales y mejores condiciones de vida; Hermila Galindo, defensora del laicismo, la educación sexual y los derechos políticos de las mujeres, cercana al constitucionalismo, pero con ideas progresistas afines al anarquismo social. Y por último, las hermanas Magón, María y Teresa, que eran colaboradoras del Partido Liberal Mexicano, dedicadas a la difusión de propaganda y a la organización política. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la ley fundamental que rige el país. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro por el presidente Venustiano Carranza. Como resultado del movimiento social y armado de la Revolución Mexicana, esta Constitución sustituyó a la de 1857 y buscó responder a las demandas de justicia social, derechos laborales, reparto agrario y limitación del poder político. Y yo dije, tranquilo,
Tranquilo, no le rompa su cara, contrólate. Durante la Revolución Mexicana, las manifestaciones visuales y materiales, como esculturas, vestimenta, pinturas, óleos y armas, reflejaron tanto la dinámica del conflicto armado como los cambios sociales y culturales que éste impulsó. Las esculturas relacionadas con la Revolución Mexicana fueron en su mayoría conmemorativas y se desarrollaron principalmente en el periodo posrevolucionario. Destacaron por su estilo realista y su enfoque en figuras heroicas, como Emiliano Zapata o Francisco Villa. Utilizaban materiales duraderos como bronce y piedra, y las posturas representadas evocaban fuerza, liderazgo y sentido patriótico, resaltando la figura del revolucionario como defensor del pueblo. La vestimenta de los actores del conflicto reflejaba identidad popular y necesidad funcional. Los hombres combatientes usaban sombrero de lana de ala ancha, camisas y pantalones de manta, zarapes y cartucheras cruzadas. Las botas y huaraches eran comunes según la región y el nivel económico. Las mujeres soldaderas combinaban faldas largas o enaguas con blusas bordadas y rebozos. Algunas adoptaron pantalón y cartucheras para combatir, simbolizando su participación activa en la lucha. Esta indumentaria, más que un uniforme oficial, representaba la unión de tradición, supervivencia y resistencia. Las artes plásticas de la Revolución mostraron una visión crítica y emotiva de la guerra. Predominaron temas como la pobreza campesina, las injusticias sociales y la lucha popular. Se usaron técnicas figurativas como predominio del realismo social, tonos terrosos y composiciones dinámicas. Pintores como Gerardo Murillo y Francisco Goitia retrataron el conflicto desde perspectivas documentales y simbólicas. Posteriormente, el movimiento moralista reinterpretó la revolución con un enfoque educativo y épico, exaltando la lucha social y la identidad nacional. El armamento empleado reflejaba la desigualdad militar entre el ejército federal y las tropas revolucionarias. Los fusiles Mauser y las carabinas Winchester fueron de uso común junto con pistolas Colt y revólveres. Las ametralladoras eran escasas y solían pertenecer a las fuerzas federales. En el campo muchas tropas improvisaron armas como machetes y lanzas, evidenciando la naturaleza popular y campesina del conflicto. Las manifestaciones visuales y materiales durante la Revolución Mexicana constituyen un testimonio complejo de la transformación del país. A través de la escultura, la pintura, la indumentaria y el armamento, se conservan símbolos de resistencia, memoria colectiva y la búsqueda de justicia social, elementos que siguen siendo fundamentales en la cultura mexicana contemporánea. El Plan de San Luis fue proclamado por Francisco I. Madero en 1910. En él declaró nulas las elecciones donde Porfirio Díaz se reeligió y llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre, lo que indica la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era terminar con la dictadura porfirista y restablecer elecciones libres y democracia. Es el documento que marca oficialmente el inicio del movimiento revolucionario. Por otra parte, el Plan de Ayala fue hecho por Emiliano Zapata en 1911. Surge porque Zapata acusó a Madero de no cumplir con la restitución de tierras a los campesinos. El plan exige las devoluciones de tierras, montes y aguas y propone una verdadera reforma agraria bajo el lema Tierra y Libertad. Representa la lucha zapatista por la justicia para los pueblos rurales. También tenemos el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue proclamado por Venustiano Carranza en 1913 tras el golpe del Estado de Victoriano Huerta. En el documento, Carranza desconoce a Huerta y forma el ejército constitucionalista para restaurar la legalidad. Su meta principal era quitar el poder a un gobierno legítimo y regresar al país a un orden constitucional, lo que le llevaría después a la Constitución de 1917. La decena trágica fue un golpe de estado violento que ocurrió en México del 9 al 19 de febrero de 1913 durante el gobierno de Francisco I. Madero. Un grupo de militares rebeldes encabezado por Victoriano Huerta, Félix Díaz y Bernardo Reyes se levantó contra Madero en la Ciudad de México,
Durante 10 días hubo combates en las calles, sobre todo alrededor de la Ciudadela y el centro, en donde murieron muchos soldados y también civiles. Aunque Huerta fingía ser leal a Madero, en realidad lo traicionó. Firmó el pacto de la embajada con Félix Díaz y el embajador de Estados Unidos, Henry Land Wilson, para quitar a Madero del poder. El 19 de febrero, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a renunciar y el 22 de febrero de 1913 ambos fueron asesinados, supuestamente tratando de escapar. Con esto, Huerta tomó la presidencia como dictador y la decena trágica marcó una de las etapas más sangrientas y tristes de la Revolución Mexicana. El Grupo Sonorense fue una facción política relevante en la historia de México que adquirió protagonismo tras la caída del régimen porfirista y durante la etapa posrevolucionaria, particularmente entre 1920 y 1934. Este grupo estaba integrado por militares y políticos originarios del estado de Sonora, entre quienes destacaron Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Sus principales características fueron que desde 1920 el grupo logró influir decisivamente en la presidencia y en la creación de instituciones fundamentales para la estabilización política del país. Impulsaron la creación de instituciones como el Banco de México y promovieron la secularización educativa y la distribución agraria, especialmente bajo el mandato de Calles. En 1929, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecedente del PRI, con el objetivo de institucionalizar la sucesión presidencial y evitar conflictos armados. Aunque inicialmente cohesionados, se fragmentaron debido a disputas personales y políticas como la rebelión de la Huerta en 1923. El cardenismo es el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas, el cual duró desde el año 1934 a 1940. Lo que caracterizó principalmente este gobierno fue por un enorme reparto de tierras, la creación de ejidos y la nacionalización del petróleo en 1938, que dio origen a Pemex. También impulsó la educación pública y apoyó a obreros y campesinos organizados. Fue una etapa de fuertes reformas sociales que formaron al país. Familia. Tenemos que hablar. ¿Qué alboroto traen conmigo? ¡Esquere! ¡Esquere! No, saludo. Hola. Hola, hola. Tenemos que hablar. Hola, chicos, bienvenidos. Hola. Hi everybody. Terminó este viaje, terminó esta aventura, terminó este gran proyecto que ha sido una locura total. Jamás me voy a olvidar de todo esto que pasó.